a la palabra de Dios, a aprender de la enseñanza que el Señor tiene hoy para nosotros. Yo les invito a leer su Biblia en el Salmos 68, versículo 5. Más poquitito, por favor. Saben de que continuamos con nuestra serie de la familia, y hoy va a ser un tema un poquito diferente a lo que o tal vez nunca has escuchado una enseñanza de estas. No digo que nunca, sino que el Señor había puesto esto en mi corazón. Es un tema en el cual pocas veces o nunca he escuchado. Yo sí he escuchado una vez, una ocasión, pero el Señor me estaba poniendo en mi corazón porque vamos a hablar de la familia, pero algo en lo cual pocas veces se trata, y es ¿cómo lo voy a decir? Lo voy a decir, es un problema social que está y que hoy en día se ve cada día más. Hoy vamos a hablar sobre lo que son las viudas. Tal vez te va a decir, no, pues a mí no me interesa eso, o no es de mi importancia, o no es de mi incumbencia ahorita eso. Bueno, deme la oportunidad de enseñarle para que aprendamos de lo que son las viudas, los huérfanos, y lo que son, un tema muy especial, lo que son las madres solteras. Y tal vez usted va a decir, no, pues eso, pues yo estoy con mi pareja, o eso no es para mí. Deme la oportunidad de enseñarle para que veamos qué es lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Así que me acompañan a leer ahí, les doy el título de esta predicación. Les doy el título de esta predicación y se llama Padre de Huérfanos. Y leemos ahí en el Salmo 67, versículos 5 y 6, dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Bueno, vamos a orar, acompáñenme a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Tú tienes un mensaje para nosotros que viene directo de tu corazón, y por eso dejaste plasmado estos versículos, porque tú quieres que aprendamos, porque es importante. Todo lo que está en la Biblia debe de ser importante para nosotros. Y hemos entendido de que esta palabra fue inspirada por ti, para que nuestro corazón se alimente de tu palabra y que crezcamos y entendamos bajo los estatutos que tú has dejado, Señor. Gracias, Señor. Habla en nuestras vidas y en nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, si hay algo que conocemos y hemos llevado esta serie, es hablando sobre el problema del ser humano, y que obviamente tiene que ver con el pecado. El pecado que comenzó desde en el Edén. Dios constituyó el matrimonio para formar familias en el orden de Dios, con un hombre y una mujer, el varón como cabeza del hogar, la mujer como ayuda del varón, y los hijos como fruto del amor de los padres. Sin embargo, la familia puede llegar a ser quebrantada cuando uno de los padres fallece o abandona a su esposa o a su esposo. Antes, culturalmente hablando, era muy oído, muy sonado cuando el padre abandonaba a los hijos. Pero este problema no es característico del hombre. Hoy hemos visto de que hay mujeres que abandonan a sus hijos. O hemos visto también de que no solamente abandonan a su esposo, sino también a sus hijos. Y hoy vamos a aprender qué es lo que nos dice la Biblia sobre esto. Cuando uno de los cónyuges muere, la familia queda incompleta. Estoy hablando cuando uno de los dos fallece. Y obviamente la otra persona queda viuda o viudo.
Sin embargo, esto no quiere decir que se terminó la familia, ya que aunque falte uno de los dos, el otro puede educar a sus hijos cuando fallece la mamá. El hombre está capacitado para trabajar y sustentar a la familia, aunque le hará falta su ayuda idónea. Miren, Dios nos capacitó a cada uno en este caso de los padres, para cumplir con un propósito en la familia. El hombre como cabeza del hogar, y que es el sustentador, el proveedor y el que va a proteger a la familia como autoridad, y la autoridad no es solamente para mandar, sino para proteger. Entonces, pero también la mujer, el papel de la mujer es de que al hombre le dice que lo primero que le mandó a hacer es ir y labrar la tierra, ir y trabajar. El trabajo no es una maldición, es una bendición de parte de Dios, y es un mandato de parte de Dios. En este caso, es lo que Dios proveyó para que nosotros pudiéramos sustentar a nuestra familia con el fruto de nuestro trabajo. Es el papel del varón. El papel del varón no es el que debe de barrer, trapear y todo eso. Ahora, hay circunstancias en las cuales, podemos ayudar a la esposa. Ahora, eso no nos hace ni mandilones ni nada de eso, no, al contrario. La mujer es la ayuda, es cierto, porque la responsabilidad es del varón. Y la ayuda, en este caso, el papel de la mujer es que educar a los hijos, ser la ayuda del varón en cuanto a áreas en las cuales el varón no es muy fácil llegar. Por ejemplo, la mamá con las hijas. No es lo mismo que el papá se siente a platicar, por ejemplo, en su crecimiento, en ciertos temas, no porque sea imposible, sino porque se le va a facilitar más a la mamá. Entonces vemos cómo el papel de la mujer, Pablo menciona esto, que la mujer se salvará educando, teniendo hijos, pero teniendo hijos, no porque tenga muchos hijos va a ser más salva, no, sino que el mandato de parte de Dios, ahora, no porque tenga hijos quiere decir que ya es salva. No, dice, y se salvará criando a sus hijos. Esto está hablando de se salvará por el testimonio, y no de salvación eterna, sino en este caso de ser, por ejemplo, ser criticada inclusive que pague por consecuencias de no hacer caso por el papel que Dios le dejó hacer. A través después de la caída del hombre, del pecado, Dios dio las consecuencias de su pecado, y le dijo a la mujer: con dolor tendrás tus preñeces, darás a luz tus hijos. Y dice, y tu deseo será para tu marido. Al hombre le dijo, vas a trabajar, y le dijo, y con sudor trabajarás la tierra, y obviamente que fueron las consecuencias. Pero recordemos de que Dios a cada uno de nosotros nos va a demandar en el papel en el cual nos dejó. Al varón le dijo, al varón fue el que le dio las instrucciones de su palabra. En este caso le dijo, no comerás de este árbol. Y el hombre desobedeció, la mujer fue engañada. Por eso es de que cuando vino Dios buscando al hombre, dijo, ¿dónde estás, Adán? No dijo, ¿dónde estás, Eva? Primero al varón, porque somos la cabeza del hogar. Más adelante le preguntó a Eva, ¿qué hiciste, Eva? Y obviamente cuando el Señor venga por nosotros, o cuando estemos ante su presencia, nos va a preguntar por lo que nos mandó a hacer, no por lo que no nos mandó a hacer. Y en este caso, cuando muere la mamá, el papá no quiere decir que termina la familia, puede continuar la familia. Obviamente que falta una parte, y en esa otra parte Dios con su gracia puede capacitar al hombre para que haga el papel de papá y mamá. Y en el caso cuando fallece el hombre, vemos que es un poquito más difícil, no porque la mujer no sea capaz de dirigir un hogar, no, eso lo hemos visto a través de la historia. Lo hemos visto como una mujer puede hacer eso y más, pero Dios, eso es donde se ve la capacitación que Dios da a una mujer para hacer ese papel, pero en realidad sí se le va a hacer más difícil. Cuando, vamos a decir, el hombre pero cuando
el hombre muere, la mujer se enfrenta a una situación más difícil, ya que Dios la creó como ayuda del varón, no como cabeza del hogar. Sin embargo, Dios la fortalece para hacer el papel de mamá y papá al mismo tiempo. Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas, es lo que acabamos de leer aquí. Dice padre de huérfanos, versículo 5, y defensor de viudas. Dice, es Dios en su santa morada. Quiere decir que cuando el hombre de la casa moría, Dios cumplía ese papel proveyendo de su gracia y fortaleza a la mamá y protegiendo a los huérfanos, siendo protector de los huérfanos. En el Salmo 146:9 dice esto: Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Es donde viene una provisión de parte de Dios para las viudas y para los huérfanos. Dios siempre va a inclinar su balanza de justicia a favor de los menospreciados. Hoy por hoy la sociedad, y anteriormente mucho más, a las viudas eran marginadas, eran desamparadas, porque habían quedado, en este caso, viudas y quedaban a expensa del abuso de muchos hombres o de la misma sociedad. La Biblia da testimonio de que Dios tuvo cuidado de las viudas. Y conocemos la historia de Ruth. El libro de Ruth nos narra sobre cómo un hombre y su esposa llamada Noemí fueron a buscar, estando en Belén, fueron a buscar sustento. Y vemos que el varón fallece y los dos hijos fallecen. Los dos hijos se habían casado con mujeres extranjeras. Y vemos que una de ellas es Ruth. Y bueno, conocemos la historia, y si no, pues ahí está el libro de Ruth, la historia de Ruth. Y cómo Dios sustenta a Noemí y sustenta a Ruth. Y Dios, la Biblia da testimonio de estas mujeres y usó su ley para ser su proveedor a través de su pueblo, dejando la ley. En Deuteronomio 24, 19, 21 dice así: cuando ciegues, le está diciendo a los agricultores, a los dueños de viñedos, a los dueños a los que tenían, en este caso, el modo tenían tierras, le decía: cuando ciegues tu mies, en tu campo, y olvides alguna gaviña en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda la obra de tus manos. Esto quería decir, vamos a poner el ejemplo. Hagan de cuenta, voy a tomar el ejemplo del frijol. En el frijol, pues cuando se corta y se le llama borregos cuando se amontona el frijol. Ya después pasa la máquina o las personas para recogerlo y luego parrearlo, para quitar la paja y que salga el puro grano. Y dice la escritura, vamos a ver, cuando vayas a recogerlo y se te olvidó uno de los borregos, se le llama así el montón de frijol, no regreses por él, déjaselo a la viuda, al extranjero y al huérfano. Esto era como que si Dios hacía que se te olvidara, pero que tu avaricia y tu codicia no regresaras, porque estaba en la ley, porque esto iba a servir para proveer al huérfano y a la viuda. Y eso estaba establecido en la ley, para que el mismo pueblo tuviera cuidado de estas personas que habían quedado desamparadas, porque ya no estaba el hombre, el varón, el que pudiera trabajar y sustentarlos a su familia. Recordemos que el proveedor debe de ser el marido, el esposo, el padre de familia como proveedor. Dios es nuestro proveedor como Padre, porque Él hace salir el sol para justos e injustos, hace llover para justos e injustos. Él provee de lo que necesitamos, provee de un oxígeno, provee de la luz del sol, provee del agua, del aire, lo que necesitamos. Él es el proveedor. Pero veamos esto de que Dios estaba proveyendo la ayuda para en este caso, para los huérfanos y para las viudas. Dice que trae bendición. Dice para que te bendiga Jehová tu Dios en toda la obra de tus manos. Dice trae bendición. Cuando tenemos cuidado de las viudas y de los huérfanos,
es donde estamos siendo obedientes y obviamente somos bendecidos de parte de Dios. Porque si volteamos la tortilla, para lo contrario, pasa lo contrario. ¿Qué es lo que pasa cuando no tenemos cuidado de estas personas? En este caso de los huérfanos y las viudas, inclusive del extranjero. ¿Y por qué del extranjero? Bueno, porque dice la palabra de Dios, dice, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Y Dios quiere que aprendamos de las experiencias del pasado. Muchos, o tal vez, mira, tal vez a ti te educó una madre soltera. Mira, no estoy diciendo de nadie, ¿eh? O tal vez perdiste a tu papá, y en este caso, tu mamá hizo el papel de papá y mamá. Y Dios proveyó, Dios sustentó, hasta el día de hoy sigue sustentando. Y por eso quiere que aprendamos. Por eso esto embona en lo que es la familia. Y quiero que aprendamos a entender qué es lo que Dios quiere para nosotros como iglesia, como familias. ¿Qué es lo que quiere que entendamos? Bueno, veamos, si volteamos la tortilla a este mandato, decía que tengamos cuidado de ellos, y dejando, en este caso, sería para alimento de ellos, dice, para el huérfano, para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda la obra de tus manos. En Éxodo 24 dice así: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegares a afligirle y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré su clamor y mi furor se encenderá y os mataré. ¿Qué dice Dios? Dios es amor, sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Es que Dios no te va a castigar. Entonces, ¿cómo le llamas a esto? Dice, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Cuando nosotros no usamos de la misericordia de Dios, dice dar de gracia lo que recibimos de gracia. Si hemos recibido el perdón de Dios, ¿qué es lo que debemos de dar? El perdón. Si estamos recibiendo el sustento de parte de Dios, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? El sustento para los demás. Si Dios te ha bendecido con un buen trabajo en el cual tú puedas sostienes bien a tu familia, pero al enseñarles a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, o la esposa, el esposo, vamos a cuidar o vamos a decir, vamos a velar por el huérfano, por la viuda. Mira, nunca cierres tu corazón cuando veas que una viuda necesita la ayuda. Aún así a lo mejor tiene más dinero que tú, pero no solamente de dinero, esa gente vive de dinero. Tal vez necesita una palabra de consolación, necesita una guía de parte de Dios. No solo es dinero, no solo es alimento. Ahora, obviamente, Santiago menciona esto: muéstrame tus obras sin tu fe, yo te mostraré mi fe a través de mis obras. O sea, que demos evidencia de quién hemos creído y cuál es nuestra verdadera fe, porque nuestra fe no debe de ser inmune al dolor o al sufrimiento o a la necesidad de los demás. Tenemos que ser movidos a misericordia a través de lo que es la fe. Ahora, por eso creo que es muy claro cuando dice, porque si tú llegares a afligir y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré su clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Es como que vamos a cosechar lo que sembramos. Si afligimos, nos aprovechamos de la viuda porque ya no está el marido, porque ya vamos a aprovecharlo con la herencia que le dejó. Y hoy por hoy muchas mujeres han sido despojadas de las herencias de lo que les dejó su marido, y a final de cuentas Dios provee para la viuda, porque Él es proveedor, y este versículo está vigente hasta el día de hoy y seguirá vigente hasta que el Señor venga por nosotros, o hasta que el Señor termine con todo lo que tiene que terminar.
Pero veamos aquí, menciona también lo que dice sobre las consecuencias. Había consecuencias de desobedecer la ley porque era un mandamiento, y a nosotros en la gracia, como diciendo, y nosotros no estamos en la ley, pastor. Bueno, pues la gracia a nosotros nos demanda más. En Santiago 1:27 nos dice así: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos. Habla de ayudarlos, no solamente de visitarlos. Habla de visitarlos ¿con qué? Con ayuda, con proveer lo que ellos necesiten. Dice: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Obviamente que estaba hablando, hay algo que dice visitar a los huérfanos y también a las viudas. ¿Quiere decir que nada más a los huérfanos o nada más buscamos a las viudas? Hay muchos vivillos que andan buscando solamente a las viudas o a las mujeres solas para aprovecharse. Y aquí viene otro mandato de parte de Jesús. Pero veamos esto: ¿qué es lo que tienen en común estos dos grupos de personas, los huérfanos y las viudas? La falta del varón, la falta del padre, la falta del proveedor. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es la verdadera religión según Santiago? Porque estaba hablando los versículos anteriores en Santiago, dice: aquel que no refrena su lengua. Es como decir, tú dices que Dios es uno y todo, ok, no refrenas tu lengua, o te crees muy religioso, pero no haces nada. O si, vamos a decir, aquí en el púlpito eres una cosa, pastor, pero allá afuera eres maldiciente, eres esto, eres aquello. Entonces tu religión es vana, es hueca. Pero dice, la verdadera religión es esta. O sea, estamos hablando no de ser religiosos, sino lo que nos enseña Santiago. La religión es algo externo para manifestar, en este caso lo externo, las obras externas. Pero la verdadera religión es lo que sale de dentro del corazón, lo que está queriendo decir Santiago. Lo que quiere decir Santiago, la verdadera religión no es lo de afuera, tus obras externas, sino que lo hagas movido por la misericordia de parte de Dios. En este caso, la verdadera religión dice: y guardarse de mancha del mundo. Y el que se puede apartar del mundo es solamente aquel que tiene que ha sido capacitado con el Espíritu Santo para apartarse del mundo. Y ahora sí mostrarlo como, bueno, ayudando a las viudas y velando en este caso también por los huérfanos. Jesús reprendió a los religiosos de su tiempo que se aprovechaban de los huérfanos y de las viudas para despojarlos. En Mateo 23:14 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto haces largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¿Qué es lo que nos demanda ahora Jesús? Todo lo contrario. Que no nos hagamos religiosos. Ay, ya lo dejó el marido. Ay, pobrecita de usted y todo esto. Y tratar, dice, hablándole a los religiosos de aquel tiempo, los fariseos y los escribas, hipócritas. Porque la verdadera intención de ustedes es de despojar a la viuda. Oiga, ¿y la camioneta de trabajo que tenía su esposo, qué le va a hacer? No, pues no sé. Pues mire, si quiere yo se la vendo, yo se la trabajo, yo después le... Es aprovecharse. Ahora, es un ejemplo nada más. Oiga, ¿me presta la maquinita de césped? Al cabo su esposo no la va a usar. Y así empieza a despojar. Y yo vengo a orar por usted, porque ya se quedó sola y todo. Y es lo que está queriendo, está atacando el Señor Jesucristo contra los fariseos, contra los religiosos. Ahora, quiero llevarlos a un poquito más sobre lo que es esto, sobre qué es lo que significa cuando la Biblia nos habla de las viudas. La palabra viuda en el hebreo se traduce a almanut, de donde se deriva la palabra que se le da el mismo significado, es alman. Alman significa abandonado o abandonada. Como, y habla en un símil, como persona divorciada. Okay.
¿Qué es lo que caracteriza a la persona, como dicen, al manut? ¿Qué es lo que lo definía? Obviamente que ya no estaba su pareja, en este caso su pareja, o su esposo o su esposa. Y en este caso, cuando dice, y Dios tiene cuidado de las viudas, de donde se deriva esta palabra, también habla de las madres solteras. Y aquí hay donde es lo que nos enseña la Biblia, lo que es en la traducción en hebreo. Por eso, miren, lamentablemente, cuando pues que se movió la vecina y es madre soltera, como que al hombre como que una oportunidad. Miren, dice que la mujer fue engañada. Hoy voy a revelar los secretos de los varones. No se crean. Lo que voy a hacer es evidenciar el pecado que está en el ser humano. Porque no solamente vamos a hablar de lo que son el abuso contra las viudas, sino también contra las madres solteras. Ya porque saben de que no tiene un marido, no tiene un protector, no tiene, como que se presta o piensan que como que las ven como oportunidad para abusar de ellas. Y no es así, hermanos. No es así. Dios nos va a pedir cuentas a cada uno. Por eso, esta enseñanza es para acomodar nuestros pensamientos. Esa es la palabra de Dios. Dice que derrumbando todo argumento que se revela en contra de Dios. Y a eso viene la palabra de Dios, a derrumbarlos y a poner el fundamento, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y Cristo tuvo cuidado de las viudas, tuvo cuidado de las madres solteras también. Y te lo vamos a enseñar. En los tiempos pasados, el ser una madre soltera era muy marginada, y hoy en día también. Pero hoy, con esa liberación femenina o liberación de la mujer femenina, queriendo librarse del yugo del machismo, pues se ha ido como que esa libertad que ellas querían, se fueron al otro lado, al libertinaje. Y no se sientan mal, mujeres, pero muchas mujeres en verdad están pagando las consecuencias por malas decisiones que tomaron. Ahora veamos esto. No vengo a acusar, sino vengo a enseñar. En este caso, cuando las mujeres, en este caso, eran engañadas, nos habla la palabra de Dios de que la mujer fue engañada. Y Dios quiere enseñarnos y ayudarnos a guiar nuestros pensamientos para que no solamente tengamos cuidado del huérfano, sino de la viuda y aún de la madre soltera, en un orden, hermanas, y en un orden y por ¿cómo les diré? Con prudencia, porque no es ni ético. Imagínense, pues que quedó viuda la hermanita y ahí va el pastor, nada más el pastor. ¿Es ético? No, vamos mi esposa y yo, porque no estoy escondiendo nada. O vamos a decir, no solamente el pastor, sino los hermanos, o hacerle llamadas al hermano, hermanito, pues se hablaba para ver cómo estaba. No es ni ético ni prudente. Y no le des oportunidad al diablo de que no es que no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. El pecado es pecado. Y no des la oportunidad al enemigo, a Satanás, de que invada tus pensamientos es que lo hice para ayudar a la hermanita. No es así. No te engañes. Y no quieres engañar al diablo porque le vas a echar la culpa al diablo. No, es tu concupiscencia. Si vas con esos pensamientos, obviamente. En los tiempos pasados, el ser una madre soltera era muy marginada y menospreciada junto a sus hijos, que se ganaban el sobrenombre de bastardos.
mi intención no es de ofender a nadie, es una palabra que inclusive viene en la Biblia, dice que aquel que no recibe la disciplina del Señor es bastardo. Quiere decir que no tiene un padre. Ahora, vamos a decirlo, dice, por no ser concebidos dentro del vínculo de un matrimonio. Sin embargo, he conocido personas que nunca conocieron a su padre y rompieron el esquema de la sociedad que los había marcado. Porque luego digo en aquellos tiempos, y hoy en estos tiempos es muy común de que los padres se divorcian y que los niños tienen medios hermanos y otros medios hermanos, y así de un matrimonio, de otro y de otro. Por eso, esto simplemente es la garantía de parte de Dios, donde dice que la venida del Señor está próxima, porque dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, que la gente se casaba y se daba en casamiento. Quiere decir que se casaban, se divorciaban, se casaban y se divorciaban. Entonces, es de lo que son los tiempos que estamos viviendo hoy. Y es muy común el día de hoy de que muchos de los compañeros de nuestros hijos vengan de matrimonios disfuncionales, vengan de divorcios, o sea, sus padres vengan de divorcios o que no conocieron a su padre. Bueno, que ellos quedaron marcados, no conocieron a su padre, pero muchos de ellos rompieron el esquema de la sociedad que los había marcado junto a sus madres para llegar a ser hombres y mujeres de Dios, porque Él ha tenido cuidado de ellos, porque dice la Biblia que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. ¿Cuántas viudas y madres solteras han salido adelante siendo papá y mamá al mismo tiempo, cuidando de sus hijos, y muchas de ellas dándoles estudios y una carrera digna para que más adelante sus hijos formen sus propias familias? ¿Cuántas madres clamaron a Dios y Dios las escuchó y proveyó y sigue proveyendo sustento y abrigo y fortaleciendo a las manos cansadas de aquellas madres, las rodillas endebles, cansadas de orar al Señor por una ayuda, y Dios ha tenido cuidado de ellas? Mira, algunos yo no los conozco, y más de los que me están escuchando, muchos no conocen, o sea, no los conozco, y con esa libertad, como no los conozco, tal vez tú vienes de una familia, porque no deja de ser familia cuando ha faltado el padre o la mamá. En este caso vamos a tomar sobre el padre, cuando ha faltado el padre. Y quiero que veas de que hasta el día de hoy Dios te ha sustentado. Y no solamente eso, sino que esto nos debe de ayudar para reflexionar por dónde nos ha llevado el Señor y cómo hemos visto la mano de Dios. No quiere decir que haya sido un lecho de rosas o todo fácil, no. Antes de las rosas estaban las espinas, y tal vez fue un momento doloroso y tormentoso, tal vez más que para ti, fue más para tu mamá, porque se vio sola al enfrentar las circunstancias de la vida como mamá y papá. Ahora veamos cuántas madres clamaron a Dios y Dios las escuchó, y Él sigue proveyendo. Muchas madres solteras son degradadas por su pasado, sin considerar que muchas fueron engañadas por hombres sin escrúpulos que se aprovecharon de su inocencia. Tal vez engañaron, y lo digo con todo respeto, tal vez engañaron a tu mamá cuando le bajaron la luna y las estrellas, y solamente aquel hombre, y decirlo hombre, pues no hablo en toda la extensión de la palabra, porque le faltó la hombría para hacerse responsable de sus acciones, sino que aquella mujer fue engañada por hombres sin escrúpulos, porque creyeron en su inocencia, le creyeron, no, sí, me voy a casar contigo, y simplemente buscaron abusar de esa madre. Bueno, así es como muchas de ellas llegaron a ser madres solteras. Pero también ha habido otras que se engañaron a ellas mismas al depositar su confianza y su cuerpo a personas, en este caso a hombres, que ellas sabían que las estaban engañando.
Hoy por hoy, ellas se devaluaron no porque el mundo las haya devaluado, sino porque ellas mismas no se dieron su valor como con una dignidad de darse a respetar. Y no estoy generalizando, pero estoy hablando de un problema social que hay el día de hoy. De que hoy muchas mujeres, sabiendo de que tal vez su compañero de trabajo o su patrón es casado, y ellas se meten ahí, esperando o creyéndosela de que va a dejar a su esposa y a sus hijos y se va a ir a casar contigo. Por el amor de Dios, no sean inocentes. Ahora, no quieran tampoco engañarse a sí mismas creyendo de que él me está engañando. No, no te está engañando. Lo que está pasando es de que tú te estás dejando engañar. En el caso de una mujer que piense que a decir, no, al cabo el día que se case conmigo va a ser diferente. No va a ser diferente. Por eso hay muchas mujeres, hay mujeres que, aunque no lo crean, son ellas mismas las que se degradaron al no darse su valor como creación máxima de Dios. Dios terminó la creación con la mujer, pero una mujer que pierde su dignidad, y un hombre también que pierde su dignidad, lo pierde todo. Una mujer que pierde su dignidad es porque se menosprecia a sí misma y no le da el valor a lo que ella es como creación de Dios y como hija de Dios. Y por eso se deja pisotear por un hombre, tal vez por los papeles, tal vez por dinero, tal vez por un prestigio, por un estatus social. Se deja menospreciar, pero es porque ellas mismas no se han dado el valor que se merecen. Ellas mismas no han hecho una autoevaluación para evaluarse y decir, yo soy una mujer, soy una creación de Dios. Y ellas son mismas, son las que como con un letrerito, mujer soltera o madre soltera por aquí, por acá. Y saben lo peor de todo. Yo platicaba con mi hija esta semana y hablamos de muchos temas. Fuimos a comer y platicaba con ella y le dije, mija, siempre mi consejo es aprende a guiar tu corazón, mija. ¿Por qué? Porque Dios nos dio la capacidad del sentido común, inteligencia y sabiduría para saber discernir a las personas que están a nuestro alrededor. Y en este caso, David decía, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Que guardemos nuestro corazón, ¿por qué? Porque el primer engañoso es nuestro corazón, y cuando no guiamos, no aprendemos a guiar nuestro corazón, somos nosotros mismos los que nos estamos engañando. Cuando yo le decía a mi hija, mira, mija, siempre observa, en este caso al joven en este caso al varón, donde tú pongas tus ojos, donde haya una atracción física, tengan algo en común, observa. Y yo le daba testimonio. Yo conocí a tu mamá 2-3 días la vi y al cuarto me casé y pagué las consecuencias. Pagamos en el matrimonio las consecuencias, mi esposa y yo. Hoy, por la gracia de Dios, ahora predicamos el Evangelio. Sin embargo, no fue fácil. Por eso yo le daba testimonio de esto. Aprenda, mija, estudia en este caso a su novio, estudie la personalidad de este varón cuando tengas novio. ¿Por qué? Porque le dije, mire, mija, si tú, le digo, no importa que sea negro, amarillo, chino, del color que sea, pero que tenga el temor de Dios. Si tiene el temor de Dios, créemelo, eso, él va a estar capacitado para reflexionar, para ser movido a través del Espíritu Santo, y no solamente el Espíritu Santo, sino la capacidad como nueva criatura para arrepentirse, para que sea redarguido a través del Espíritu Santo, para hacer lo correcto, para pedirte perdón, inclusive para hacer lo bueno, porque de otra manera va a salir evidenciada su naturaleza. Te va a engañar, te va a insultar, te va a golpear, te va a hacer lo que sea, y porque esa es su naturaleza. Igual con las mujeres que no son hijas de Dios. Estoy hablando de nacidas de nuevo o nacidos de nuevo.
Le digo, mire, mija, usted no quiere el día de mañana estar lidiando con un esposo adúltero. No quiere decir de que porque seamos hijos de Dios no vamos a pasar por situaciones. Y no estoy justificando a nadie ni nada. No, pecado es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Pero lo que quiero decir es de que si esa persona no hay ese poder de parte de Dios que le diga no lo hagas, que es el Espíritu Santo, va a escuchar la otra voz que le va a decir hazlo, al cabo todos lo hacen, hazlo, al cabo nadie te ve, al cabo Dios sabe que necesitas una pareja, alguien que te comprenda. Pero también le dije esto, hija, tampoco tú no quieres destruir una familia. Si tú no aprendes a guiar tu corazón, puedes terminar engañada por un hombre aún teniendo un compromiso. Y tú no quieres ser el plato de segunda mesa. Tú no quieres destruir una familia, destruir la vida de unos hijos. El adulterio es una granada que tú la avientas y va a explotar y va a dañar primeramente a los que están cercas. ¿Quiénes están cercas? Los hijos, los padres, los familiares, vecinos, una comunidad completa. Después pasar a ser números en estadísticas, en el gobierno. Por eso, aprendamos a guiar nuestro corazón. Yo les decía eso. Como iglesia de Cristo tenemos el compromiso de velar y cuidar a los huérfanos y a las viudas, que en verdad lo son, dice Pablo, dice en 1 de Timoteo, ten cuidado de las viudas, que en verdad lo son. Porque hay unas, menciona el libro de Corintios, dice, porque hay unas que aprenden a ser ociosas, que andan de casa en casa. Y no solamente eso, sino que aprenden a ser chismosas. Léalo, ahí dice en 1 Corintios. ¿Por qué? Porque obviamente, como ya no está el marido, no tiene que hacer de comer, no tiene que hacer esto, a los niños los trae con ella, y va con la vecina, va con la comadre, va con la hermana, va con la prima, y hoy que esto, que el otro, y empieza pues a chismear. Y que esto, que esto, que el otro, y ya después. Pero Pablo dice, ten cuidado, le dice a Pablo a Timoteo, que es un joven pastor, le dice, ten cuidado de las viudas, a las que den buen testimonio, obviamente que han sido mujeres de un solo marido, y les dice que no tengan más de 60 años, que sean mayores de 60 años, obviamente porque ya no pueden trabajar. Ahora creo que podemos reducir esa tasa de la edad para decir no solamente de 60, no hay de 40 o 30, pero dice que en verdad lo son, que dan testimonio, dice que han lavado los pies de los santos, en este caso que servían en la iglesia y que daban buen testimonio. Dice a las viudas jóvenes, no las aceptes, digo en este caso para las ayudas, porque dice porque ellas después andan buscando marido, pero Pablo dice, no, es mejor que se casen. A las viudas, obviamente porque el matrimonio, en el divorcio, dice que la mujer está sujeta al marido mientras que el marido vive. Y ya obviamente, por sentido común, cuando el marido muere, pues la mujer queda libre y puede casarse. Y dice a los cristianos, les dice, pero en el Señor. Quiere decir que con un cristiano. Amén. Estoy hablando de las cristianas, Ahora, Jesús tuvo cuidado de su madre, la mamá de Jesús, María. Dice, Jesús tuvo cuidado de su madre cuando ya era viuda. La Biblia nos dice, ya no nos habla de José, cuando comenzó el ministerio, y por sentido común, pues él murió. Y ¿quién era el que debería de hacerse cargo? La ley decía que el varón, el hombre, en este caso el primogénito, el varón, el mayor, tenía que hacerse cargo de su mamá. Y sabemos que Jesús era el primogénito de José y María. ¿A quién le cayó la responsabilidad? ¿A los hermanos de Jesús? No, a Jesús. Y Jesús veló por su madre. Vamos a decir que él tuvo cuidado de ella. Y vemos cómo en Juan 19:29, ya estando crucificado el Señor Jesucristo, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo.
Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí crucificado? Estaba delegando la autoridad que él tenía y el compromiso que él tenía de sustentar a su mamá, se la estaba delegando al apóstol Juan, al discípulo amado. Él dice: ahí tú hazte cargo de mi mamá, porque en ese momento no estaban sus hermanos. El único que lo acompañó hasta la cruz fue Juan, el apóstol amado. Dice que en ese momento hay algunos escritos donde dice que él la tomó y se fue a Éfeso y él se la llevó para allá. Bueno, para donde se haya ido, el hecho dice que la recibió en su casa. En Lucas 7:12 nos habla esto, que Jesús tuvo cuidado de una madre viuda en Naín. Luego ustedes lo pueden leer, que llevaba a enterrar a su único hijo, que había muerto, y cuando Jesús la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Mucha gente dice que iban a enterrar a un joven, al único joven que tenía esa mujer. Y miren, había muerto su esposo, porque dice la Biblia que era viuda. Y dice, el único varón que tenía, el único hijo, quiere decir de que era la única provisión que iba a tener cuando ese joven trabajaba, la sustentaba según la ley. Pero si él moría, ella que iba a quedar desamparada. Nadie iba a velar por ella. En este caso tal vez un familiar, un primo, un hermano, algo así. Pero no era lo mismo, porque no era el compromiso, no era un compromiso, era un compromiso moral, pero no en la ley. Ahora, cuando esa mujer dice que iba mucha gente con ella, y la gente obviamente estaba pensando: esta mujer va a quedar desamparada. Fueron movidos a misericordia y la acompañaban en su dolor, y esa madre lloraba. No sé si has pasado por una experiencia de perder un hijo, no lo sé, pero te puedo decir de que no necesitamos pasar por esa situación para entender el dolor de una madre sepultando un hijo. Y esa mujer iba a sepultar su única esperanza que tenía, su única provisión que tenía en ese momento. Y dice que Jesús, cuando la vio, fue movido a misericordia, se acercó a ella y le dijo: no llores, no llores. Y cuando le dice: no llores, y acercándose al féretro, lo tocó y lo bajaron, y dijo al muerto: joven, a ti te digo, levántate. Y lo entregó a aquella madre viuda. En Proverbios 15:25 dice: Jehová afirma la heredad de la viuda. En ese momento pues fue un milagro, y que Dios, movido misericordia, tuvo compasión de esa madre viuda y le regresó a su hijo. Muchas viudas y madres solteras se han acercado a Dios porque es el último recurso que les ha quedado. Pero al experimentar una relación con el Padre de huérfanos, afirman su fe y han conocido a Dios, que aún en sus tiempos más difíciles, Él ha sido fiel con ellas y con sus hijos. En Primera de Reyes 17:7 habla que en tiempos difíciles y de escasez, habla cuando no llovía, cuando el profeta Elías oró para que no lloviera, y Dios le dice: acerca, ve a tal lugar, y ahí vas a llegar ahí con una viuda, y ahí te voy a alimentar, te voy a proveer de alimento a través de esta viuda. Pero aquella mujer viuda decía, cuando lo vio venir, él le dice: oye mujer, hazme algo de comer y tráeme algo de beber. Dice: ay Señor, vive Jehová y vive tu alma, de que vengo a llevar esta leña para hacer, no tengo nada más que un poco de harina para hacer la última comida para mi hijo y para mí, y dejarnos morir. Se había rendido y se había dejado ya en las circunstancias a la voluntad de Dios. Y Dios desde el tercer cielo vio que Elías tenía hambre, pero también vio la necesidad de esta mujer. Y en ese momento le dijo el profeta Elías, dijo:
no tengas temor. ¿Qué es lo que hoy Dios le dice a todas esas madres solteras, a esas viudas, a los huérfanos? No tengas temor. Ve como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y tu hijo. Pero la escritura me dice que nada más tenía la porción para 2 personas, para ella y para su hijo. Y ella se quedó pensando, ok, es todo lo que tengo, pero confío, Señor, de que tú vas a proveer. Y hizo para él, y de lo que a ella le quedó, alcanzó. Y no solamente alcanzó, sino que sobró. Como Dios proveedor le estaba prometiendo, le estaba diciendo, ve y después vas a hacer para ti, para tu hijo. Pero ¿de dónde iba a sacar para 3? Ella dio el paso de fe y le creyó a Dios por boca del profeta que Él proveería. Y dice la escritura que nunca le faltó comida en su mesa a esa mujer por el paso de fe que dio. Eso se llama confianza. En Marcos 12:42 habla de que vino una viuda pobre y echó 2 blancas en el arca de la ofrenda. Y Jesús la exaltó diciendo, ella de su pobreza había echado más que los demás. Porque dice que ahí narra en Marcos cuando la gente hacía tocar trompeta había personas que se encargaban de esto. Cuando veían la ofrenda, hacían tocar trompeta. ¿Para qué? Para que la gente viera lo que esa persona iba a dar. Pero el Señor Jesucristo en las bienaventuranzas menciona esto: cuando des, que tu mano izquierda no sepa lo que hizo la derecha, o al revés. Dice, porque de cierto te digo que ellos ya tienen su merecido. ¿Qué era lo que esas personas buscaban? El orgullo, la jactancia, la arrogancia, el aprecio de los demás. Y Jesús dice, no, tú no lo hagas así. Cuando ores, ora en lo oculto, porque mi Padre que lo ve en lo oculto, en lo público lo premiará. Y aquellas personas que hacían tocar, y cuando vieron que esa mujer había echado 2 blancas, era como dar 2 pennies, y Jesús vio el corazón de esa mujer viuda. Dice, y Jesús la exaltó diciendo que ella de su pobreza había echado más que los demás, porque los demás dieron de lo que les sobraba, pero ella echó todo lo que tenía. Tal vez recuerdas de una madre soltera o una viuda que a pesar de su pobreza, a pesar de sus limitudes que tenía, faltándole el marido, son fieles a Dios. Y que no solamente dan de lo que tienen, sino que se entregan ellas mismas para el servicio a Dios. Tal vez tú eres hijo o hija de una madre viuda o una madre soltera y la has menospreciado. Es tiempo que reconozcas su sacrificio. Esto se llama gratitud. Y valores el esfuerzo de ella obedeciendo, y valores el esfuerzo de ella que obedeció y apostó todo lo que tenía al padre de huérfanos. Tal vez tú eres una viuda o madre soltera que estás cansada de llevar las cargas de mamá y papá, y en tus propias fuerzas. Hoy es el día que puedes depositar tu confianza en el Padre de huérfanos. Tal vez estás llorando por tus hijos como aquella madre que iba a sepultar a su hijo. Tal vez estás llorando porque tus hijos están muertos espiritualmente. Y sufres y lloras por ello. Y el Señor hoy te dice, no llores. Confía en el Señor. Él es en la vida y la resurrección, y Él puede resucitar a aquel hijo que, así como el padre del hijo pródigo que hizo fiesta, dice,
Hagamos fiesta porque mi hijo muerto era y ha revivido. Es tiempo que como hijos reconozcamos el sacrificio de nuestras madres. ¿Saben? Mi padre falleció hace como 19 años y mi madre quedó viuda. Como hablo a gente mayor, tal vez ya no tienes a tu papá, tal vez ya no tienes a tu mamá. Pero si ya no tienes a tu papá, es momento de reconocer y de que veles por tu madre. Por eso era importante, porque este versículo queda vigente hasta el día de hoy. Que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas, pero también nos dejó nuestras manos y nuestros pies para actuar en fe como hijos, proveyéndoles a nuestros padres. Tal vez es el papá, tal vez es la mamá, no lo sabe, no lo sé. Que la próxima vez que veas a una viuda, a una madre soltera y a sus hijos, no los menosprecies, porque Dios sigue siendo padre de huérfanos. Y hemos leído las consecuencias. Dice, porque si ellos clamaren a mí cuando tú los afliges, dice, yo los oiré y te mataré, y tus hijos van a quedar huérfanos, y tu esposa va a quedar viuda. Es momento de darle gloria a Dios por ser el padre de huérfanos y protector de viudas, y seguir su ejemplo honrando a nuestros padres y besar las manos que nos cuidaron desde niños. Que nunca se te olviden que aquellas manos fueron las que tomaron una cuchara para llevarte de comer, para darte de comer. Viene un mensaje en el cual Dios está preparando mi corazón para darles lo que está en el corazón de Dios, para velar por nuestros abuelos, por la gente de la tercera edad. Tarde que temprano vamos a llegar a ese punto con la gracia de Dios. Pero créeme, lo que va a ser más fácil caminar en ese sendero cuando hayamos entendido y demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Dios no se queda con nada. Es momento de darle gloria a Dios por ser el padre de huérfanos y protector de viudas y seguir su ejemplo honrando a nuestros padres. ¿Te has preguntado por qué muchas viudas y viudos están en los asilos? Están en esos lugares de asilos de ancianos donde los están cuidando gente que no es ni su familia. Espero que ninguno de aquí, de nosotros, lleguemos a uno de esos lugares, porque habrá dos preguntas que nos podemos contestar. Tal vez es la ingratitud de nuestros hijos por la cual lleguemos a ese lugar, pero también puede ser porque nunca vamos a cosechar algo que nunca sembramos: el amor, la compasión, la misericordia a nuestros padres. ¿Sabes? Cuando Dios puso en el corazón de mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a hacernos responsables en una manutención de tu mamá cada mes. Dije, gloria a Dios, porque era lo que, no porque no lo hiciera, no, sí. Pero no lo hagas escondidas. No lo hagas escondidas para que tu esposa no te vea. No, díselo a ella, enséñale. Y si es al revés, cuida por los padres
de tu esposa. No los menosprecies. Dios sigue siendo padre de huérfanos y protector de viudas y de viudos. Tal vez es el viejecito que se quedó allá en el campo. Tal vez es el viejecito que está allá en el asilo de ancianos. ¿Qué hicieron para que estuvieran ahí en ese lugar? Ahora nuestro trabajo como cristianos es perdonar las ofensas de nuestros padres y darles el ejemplo a nuestros hijos de que es una obligación como cristianos y una obligación como hijos, moralmente, un compromiso con nuestros padres, porque hay bendición de parte de Dios. Dice: honra a tu padre y a tu madre, y tendrás largura de días, pero no días comunes, sino con días de paz, de tranquilidad. Es cierto, estoy haciendo lo que yo puedo hacer, nada más. Es momento de darle gracias a Dios por aquellas madres que hicieron el papel de papá y mamá. Va a ser momento de orar por ellos. Es el momento de sembrar y enséñaselo a tus hijos. No endurezcáis vuestro corazón. Por eso continuamos con esta enseñanza de la familia. Y uno podía pasar por alto a las viudas, a los huérfanos. Miren, ahora que estoy aquí me estoy dando cuenta de que muchos tenemos a nuestra mamá que está sola. Yo no hice este mensaje pensando ni siquiera en alguno de ustedes. Por eso yo sabía que venía del corazón de parte de Dios, para que acomodemos nuestros pensamientos al plan de Dios, al corazón de Dios, y seamos obedientes. Si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón, porque si tú lo endureces, Dios te lo va a endurecer después más. Tarde que temprano, al recibir de la palabra de Dios, vamos a hacer de lo que estamos hechos. La palabra de Dios o te endurece o te emblandece, o te conviertes o te rebelas. La palabra de Dios es el sol de justicia, y el sol va a hacer efecto en aquello de lo cual está hecho alguna cosa. El sol endurece el cemento en la mezcla, la endurece. Pero el sol también derrite el hielo. Y tú vas a reaccionar de acuerdo a de lo que estás hecho. Por eso no endurezcáis vuestro corazón. Tal vez tú dices: tengo a mi papá y a mi mamá, gracias, dale gracias a Dios. Tal vez ya no los tienes. Bueno, aún así enséñale a tus hijos. Háblales cómo eran tus padres.
Cuando tengo la oportunidad, yo le digo a mis hijos, esto le gustaba a mi papá. Aprendo de sus errores y exalto sus virtudes. Y doy gracias a Dios por la madre que aún tengo. Es viuda y Dios tiene cuidado de ella a través de sus hijos también. ¿Por qué no nos ponemos de pie para que me acompañen a orar por las viudas y los huérfanos, por nuestros padres, por nuestras madres? Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque si estamos aquí, Señor, es porque tú has proveído, Señor, las semillas, Señor. Es por tu gracia, Señor, que estamos aquí, Señor. Te damos gracias por nuestros padres, Señor. Tal vez fueron buenos o malos, no lo sabemos, Señor. Pero te pedimos, Señor, por las viudas, Señor, por los huérfanos, Señor. Y los huérfanos no dejan de ser huérfanos, Señor, aunque ya tengan edad adulta, Señor, siguen siendo huérfanos, Señor. Pero tú haces la diferencia, Señor, en muchos de ellos, Señor. Muchos se amargaron porque quisieron amargarse. Y hoy por hoy viven con sus vidas frustradas porque se enfocaron en lo que no tenían. Se enfocaron en la falta de un Padre terrenal y no se dieron cuenta de que tenían un Padre celestial y que es eterno y que no falta. Pero también, Señor, hemos visto, Señor, como mujeres, Señor, viudas, Señor, madres solteras, Señor, dieron frente a las circunstancias, saliendo adelante como papá y como mamá, educando a sus hijos, instruyéndolos en la palabra de Dios para que fueran hombres y mujeres de Dios eventualmente y que tuvieran sus familias. Muchos de los grandes en la historia vienen de matrimonios disfuncionales, unos educados solamente por madres viudas o por madres solteras. Tu palabra no hace excepción de personas, Señor. Y has tenido cuidado de los desamparados, de las viudas, de los huérfanos. Gracias, Señor, porque conocemos cada vez más de tu misericordia y de tu amor hacia tu creación, Señor. Y más aún a tus hijos, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos que bendigas, Señor, a nuestros padres, Señor. Cuídalos y protégelos, Señor. Y gracias por tu palabra, porque nos enseña y nos demanda más para ser como hijos, como hijas. Gracias, Señor, por tu pueblo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Soy deudor a ti, Señor. Soy deudor de tu gran amor, y lo único que puedo hacer es amarte y adorarte.
recibir. Misericordia quiero dar a los demás, Señor, tu compasión. Tus misericordias son nuevas y cada mañana se levanta. Misericordia recibí, misericordia quiero dar a los demás, Señor, tu compasión. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho en tu pueblo, Señor. Yo sé que has hablado, Señor, a muchos huérfanos, a muchas huérfanas, y que ahora van a valorar más el sacrificio de aquellas viudas, de aquellas madres solteras. Y aunque no tengamos a un familiar que esté pasando por esto, ahora vamos a valorar más a las personas, no por su estatus social, no por su condición de viuda o madre soltera, ni menospreciar a los huérfanos o a aquellos que se les llame bastardos, porque como creación tuya, Señor, tú tienes cuidado de ellos. Gracias por habernos enseñado, Señor, el valor que tiene cada ser humano. Tú quieres que demos de gracia lo que recibimos de gracia, y hemos recibido de parte tuya el amor, el perdón, la misericordia y compasión, y es lo que quieres que demos. Tú nos diste ejemplo teniendo cuidado de tu madre en la cruz del Calvario, y es el mismo ejemplo que quieres que enseñemos a los demás con nuestros hechos. Queremos ser cristianos, no de nombre, sino de hechos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te honramos y te bendecimos y te damos gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor.